Esto graban, ahora sí. Bueno, bienvenidos a la clase de coaching. Vamos a hablar de... Esto va a ser un poquito extenso, entonces aquí lo he dividido en unos fragmentos y la siguiente en los siguientes fragmentos para poder irlos desarrollando todos. Avíseme si hay algún problema con el audio, ¿sí? Pues estamos seguros de que se está escuchando bien, ¿sí? Alexis, la Adi. ¿Se escucha bien? Ok, vale, listo. Bueno. Uno de los puntos importantes que están relacionados con los bloqueos y desbloqueos es el punto de que usualmente las personas o el ser humano tiende a que cuando llega a un límite en algún problema o dificultad, dice no puedo conseguirlo, no tengo recursos, no tengo energía, no sé qué más hacer, me quedo sin imaginación, es imposible. Uno de los mecanismos para desbloquear estos aspectos en la mente y en la vida es la acción masiva. La acción masiva es el hecho de ponerse uno en movimiento sin importar si a lo mejor varios de los intentos que uno está tratando de llevar a cabo puede funcionar o más de uno. Entonces, buscar recursividad a la hora de encontrar soluciones diversas a las cosas. Un ejemplo, estás en un aspecto empresarial o en alguna idea de negocio y estás dirigiéndote, ¿sí? Vas en una dirección con esto y te das cuenta de que llegado a cierto punto no estás logrando avanzar lo suficiente. Entonces uno dice, no sé por dónde, no sé qué más hacer y se bloquea. Bueno, el punto principal es desconectar un momento de lo que se está haciendo, tomar un bolígrafo, un lápiz y decir qué otras opciones puedo hacer y ponerse en marcha. Si no tienes nada exactamente que hacer, no se te ocurre, no se te viene nada a la cabeza, simple y llanamente sal a caminar, queda con alguna persona, haz alguna llamada, llama a algún amigo, mira algún video, algún tutorial. Eh, es decir, no te cruces de brazos asumiendo que porque en ese momento no puedes hacer nada, ya no hay nada que hacer, porque de lo que se trata también en la vida es que a más, ¿cómo se podría decir? Creas recursos, creas opciones, ¿sí? Masificas las cosas, se abren un abanico de más posibilidades y más opciones para conseguir logros, para conseguir objetivos, para abrirse a nuevas metas, para conseguir que cosas que están bloqueadas se desbloqueen cuando uno da la vuelta y lo ve desde otra perspectiva. Es decir, en la línea en la que uno va, parece que no hay posibilidad de avanzar más. Sin embargo, cuando paras con ese momento y das una vuelta y haces algo que aparentemente no está directamente relacionado, resulta que por ahí encuentras una vía para continuar avanzando. Muchas veces incluso lo que uno está haciendo no necesariamente es lo que uno debería hacer, sino dejarlo un momento quieto e irse en otra dirección para poder ir avanzando en otras cosas que colateralmente van a ayudar a que se logre avanzar en ese sentido. Es decir, estar siempre en movimiento con muchas cosas, ¿sí? Avanzar con diferentes ideas, tener más recursos, eso es lo que es acción masiva. Tener acción en muchos ámbitos y muchas cosas. Otro aspecto fundamental que tiene que ver con los bloqueos de las personas, por qué no consiguen avanzar o crecer, es porque no creen en sí mismos, porque no se ven capaces de lograr las cosas, porque no confían en su propio criterio. Esto puede ser por diversas razones, desde el hecho que desde cierta edad le hayan hecho creer a la persona que no tiene posibilidad de lograr ciertas cosas, que no tiene potencial, que se ve limitado, que no puede lograrlo. Entonces, si pudiésemos asociar este comportamiento con algún animal, podríamos asociarlo con cualquier tipo de animal que no tiene en sí ímpetu, que no tiene en sí valor, que no tiene en sí confianza. En este caso, por ejemplo, pongo la idea de vuélvete un león. En otras palabras, no es el hecho de ser agresivo con las personas, sino del hecho de actuar con ímpetu, actuar confiando uno y creyendo en uno mismo. Si te gusta determinada cosa o tienes una idea concreta, no importa si esa idea es aparentemente buena o es aparentemente mala, basta que sea tu idea. Si quieres hacer determinada cosa,
No importa si socialmente o para tu familia es correcta o es incorrecta, lo único que importa es que es tu idea. Esto es lo que consiste en creer en uno en sí mismo. Cualquier cosa que provenga de uno, no importa si es buena, si es mala, si va a ser un éxito o si va a ser un fracaso, el punto es que viene de uno. Eso es lo único que es realmente importante, que uno se desarrolle confiando en sus propias ideas, confiando en su intuición y criterio y confiando en el potencial que uno puede tener. No importa si aparentemente en el momento uno no da la apariencia, ¿sí?, de ser aquella cosa que uno quisiera alcanzar. Lo que importa es que seamos conscientes de que tenemos potencial para llegar a alcanzar cualquier cosa que deseemos, pero todo eso siempre va a partir del hecho que tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestro propio criterio, creer en nosotros mismos antes que creer en cualquier otra cosa. Otro punto, por ejemplo, es el orar, pero no es apropiado enfocarlo desde el punto de vista de la religión, sino desde el punto de vista de la conversación mental o el diálogo mental. Por ejemplo, una forma adecuada de orar para desbloquear muchos aspectos en la vida y de la mente es producir una conversación basada en el agradecimiento. Agradecer o sentirse agradecido, porque muchas veces cuando uno dice gracias, por ejemplo, gracias por estos alimentos, cuando alguien va a bendecir el alimento, en realidad es algo que se tendría que dar por sentado. No hace falta uno que le diga a sus padres lo que tienen que hacer. Es algo que es natural en el universo, proveer a los hijos de lo que es de los hijos. En consecuencia, más que decir las cosas, deberíamos actuar con base en esas cosas. O dicho de otra forma, en vez de decir gracias, ser agradecido. ¿Y cómo es uno agradecido? Demostrando que realmente está agradecido por lo que se está haciendo. Y entre esos ejemplos es no dudar de que la vida te va a proveer de todo lo que tú necesites y que tú eres digno de las cosas que tú puedas necesitar. Mm, Otra cosa también respecto de la oratoria es hablar en tu ser interior respecto de lo que son las creencias que tienes, las ideas que tienes y las emociones que tienes. No importa si piensas que estás orando con hacia una figura en concreto o hacia un ser en concreto, lo que importa es que se produce una sanación interior y un desbloqueo interior cuando uno cuestiona y pone en análisis lo que serían sus creencias y no desde el punto de vista meramente religioso. Una creencia puede ser cualquier cosa que creas en la vida o que estés convencido. Todos eso son creencias, ideas que tienes y emociones que tienes. O sea, cómo te sientes en esta circunstancia, cómo te sientes respecto de determinada cosa. Todo eso son cosas que es apropiado de evaluarlas, sea pensando en ellas con los ojos cerrados o hablando en el interior. Eso es una forma también de oratoria. No importa si piensas que alguien en concreto se está escuchando, el hecho es que el ejercicio en sí es sanador y lógicamente al estar dentro de Dios hay una comunicación. Sí, este es otro punto también importante, entender la oración desde el punto de vista adecuado, no para estar pidiendo cosas, sino para estar sintiendo que eres ya parte dentro de Dios. Otra cosa también importante que tiene que ver con el punto uno, ¿sí?, es la toma de decisiones. Decía en el punto uno, acción masiva. La acción masiva tiene mucho que ver con la cuestión de tomar decisiones, porque acción masiva es hacer diversas cosas, dale por aquí, dale por allá, prueba con esto, si no te sale esto, prueba con lo otro. No te canses de intentar de diferentes maneras si estás tratando de llevar a cabo algo y no lo consigues. El punto importante es, independientemente de que haya algo que no puedas lograr en cierto momento, tomar decisiones es la clave. Usualmente pensamos, tengo un impedimento y no sé qué hacer al respecto. Y uno se queda ahí en los laureles, se queda pensando qué puede hacer y en realidad no llega a hacer absolutamente nada. Cuando tomamos decisiones, damos un paso al vacío, se reconfigura una realidad cuántica, por así decirlo. O sea,
En tanto nosotros no tomamos decisiones respecto de las cosas, en realidad no tienen por qué producirse cambios significativos. Es como si imaginemos al Espíritu Santo, ¿sí? Que es una persona que está esperando que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestra vida. En cambio, nosotros estamos pensando, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y él está sentado diciendo, bueno, cuando tú decidas, yo estoy aquí para lo que tú necesites. Dime simplemente qué necesitas y vamos adelante. Pero la persona sigue dando vueltas a ver qué decide. Mientras él no toma una decisión, en realidad no va a quedar en nada. Ahora uno puede pensar, claro, pero si no sé qué decisión tomar, ¿qué decisión tomo? El punto es que eso es lo de menos. El solo hecho de tomar una decisión automáticamente va a cambiar toda la línea de posibilidades, toda la línea de continuidad de espacio-tiempo. Si pudiésemos ver el tiempo como una línea, ¿sí? Imaginaríamos a este hombre corriendo en una dirección y ese sería el final de esa trayectoria. Entonces él está aquí hoy y aquí estará dentro de 3 días, ¿sí? Donde está ese aire acondicionado. Ese es él en su vida cotidiana, normal. Ahora, existen muchísimas otras posibilidades de que él llegue a donde está debajo de la tela de la chica, que él llegue a donde está el tipo de la espada, o que él llegue a donde está el chico con la chica con el chico, o que llegue donde el hombre esté mayor, ¿sí? Hay muchas otras, pero no va a llegar a ninguna de ellos en tanto él no dé el primer paso para que se cree una nueva línea de posibilidades. Así que qué hacer o qué no hacer, eso es irrelevante porque no es que haya decisiones buenas o decisiones malas, lo que hay simplemente son decisiones. Cualquiera, ya sea en el momento en que uno toma una decisión, el Espíritu Santo dice, bien, estaba esperando que tomaras alguna decisión. Con base en esa decisión, no importa cuál sea, vamos a inventar una nueva película que va en la dirección correcta. Si tu dirección es llegar, o sea, el objetivo es llegar a un punto en concreto, la decisión que tomes solamente va a ser el punto de arranque, igual que si estás en un muelle y estás en un barco. Dices, ¿hacia dónde vamos? Pues ahora mismo no lo sé, pero vamos desatracando, por lo menos vamos saliendo del muelle. Ya eso genera movimiento. Mientras vayas arrancando, ya después se va presentando el siguiente paso y el siguiente hasta que termines en el puerto del otro lugar a donde quieres ir. Lo importante es por lo menos sal del muelle, no te quedes pensando, ¿hacia dónde vamos con el barco? No sé, ¿y tú qué opinas? Pues no sé, pues no se me ocurre nada. Por lo menos saquen el barco. Entonces, el solo hecho de sacar el barco en el ámbito cuántico crea nuevas líneas de posibilidad que se abren. En tanto no se mueva el barco, no se abren ninguna de esas posibilidades. Eso es lo que tiene que ver también mucho con los milagros. Cosas increíbles ocurren en el momento en que uno toma decisiones. Mientras no tomas decisiones, no ocurre nada trascendental, porque se crean cambios radicales en la continuidad de los fenómenos en el momento en que uno toma una decisión y se pone en marcha a propósito de ella. Declarar, otro punto también importante para desbloquear la mente y los aspectos, ¿sí? Y de los bloqueos que tiene ella en sí misma, que tiene que ver con la fluctuación de la energía. Me gusta mucho la imagen de la chica que se pone la mano en el corazón porque una manera bastante apropiada en la que se pueden producir cambios importantes en la vida está estrechamente relacionado con la vibración. ¿Por qué? Porque nuestra mente y los impulsos neuronales funcionan a través de vibración, ondas, chispas eléctricas. De la misma forma, cuando nosotros estamos hablando, ¿qué es lo que se está produciendo? Se produce una vibración a través de la garganta, ¿sí? Que gracias a las cuerdas vocales produce un sonido determinado y gracias a nuestros oídos o sea, se produce una interpretación de esos sonidos. Si esos sonidos tuviesen otra longitud de onda más baja, no los escucharíamos. Si fuese más alta, no los escucharíamos. De la misma forma, hay muchos sonidos y muchas vibraciones, pero no todos están en el rango auditivo. En todo caso, todas son vibración. Algunas de ellas tienen una vibración tan determinada como puede ser la propia luz. Entonces, todo es en realidad en el universo una vibración, lo que los hindúes llaman el Om. Es una onda, es una vibración que parte del sonido. Entonces, así como nuestra mente también funciona
perdón, el cerebro funciona con sinapsis de esas chispas de energía, de vibración. También la mente funciona con ondas. Podemos entenderlo de una manera distinta, pensamientos. En consecuencia, si observamos cualquiera de las tres imágenes, en todas hay algo en común que es la energía y la vibración, porque la energía no es otra cosa que un rango de vibración. Disculpa, ¿Sí? entonces, Cree en ti mismo, estaban estas imágenes, ¿sí? Orar, estaban estas imágenes, tomar decisiones, ¿sí? Y aquí estamos en declarar. Gracias por avisar. Entonces, el hecho de cuando uno dice algo en voz alta, a diferencia de lo que podríamos llamar una oratoria interna, es que la declaración permite que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos, mientras la oratoria interna es como una especie de meditación, de análisis, de conversación con el yo superior, el Espíritu Santo, etc. En cambio, la declaración, independientemente de que también se pueda utilizar con esos fines, tiene un componente adicional y es que sirve para autosugestionarse. O sea, como se ve la imagen de la chica poniéndose la mano en el pecho, si uno dice algo, nota que hay una vibración que pasa por la mano, porque se comparte esa vibración, se atraviesa la vibración. Mientras que si uno se tapa los oídos y dice algo, no necesariamente te enteras. Entonces, estás escuchando algo y al mismo tiempo, cuando pones la mano en el corazón, notas esa vibración que está pasando si te concentras, ¿no? Notas que se va pasando por el cuerpo. Entonces, uno se comunica con todo su cuerpo. Todas las células notan la vibración de cuando se habla. Por eso cuando uno dice algo, en realidad está comunicándose con el cuerpo. De la misma manera se está comunicando hacia el exterior. Pero lo más importante no es que el exterior influya en uno, sino lo que uno puede influirse en uno mismo. Por eso hay culturas que repiten mantras, o sea, palabras que ellos consideran que tienen un significado muy fuerte y lo que hacen es repítelo, repítelo, repítelo. Por ejemplo, creo en mí mismo, yo puedo hacerlo, etcétera. Gente que se pone al espejo y dice, vamos, tú puedes hacerlo, sigue adelante. Pueden parecer cosas que triviales, pero en realidad es una forma de acondicionarte a ti mismo o reeducarte a ti mismo sobre los parámetros y valores que uno debería considerar o que debería sacar adelante. Y aquí, bueno, aquí está la imagen de este Buda sentado, el otro hombre, donde se ve el rango de energía o de vibración que sale desde el interior, que es otro punto también fundamental, ¿sí? Que es el hecho de comprender que al ser un campo de energía, todas las cosas que nosotros pudiésemos pensar o decir van a producir cosas que puedan influir tanto en nosotros como en personas que están cerca de nosotros. Es otra cosa también, otra estrategia. El hecho de declarar es una forma de autoadoctrinarse uno en lo que uno considere más relevante. Por eso es importante que uno mida las palabras que utiliza, porque si repite mucho ciertas palabras, se las termina creyendo. Entonces, si uno es sabio a la hora de elegir palabras, utilizaría declaraciones determinadas en vez de otras. Y aparte también depende de la energía y la intención o la intencionalidad y la emoción con la que uno dice una palabra, porque a veces decimos cosas triviales que no quedan en nada, palabras que no tienen casi emoción en ellas. Pero cuando nosotros decimos una palabra concentrados, con una emoción fuerte respecto a ella, convencidos en lo que estamos diciendo y concentrados en el valor que tiene esa palabra, y la repetimos una y otra vez, y nos ponemos la mano en el corazón cuando la decimos, nos la empezamos a creer. Y al creérnosla, hacemos que ella influya en el exterior, porque las cosas que ocurren en el exterior funcionan en relación a las convicciones que hay en nuestro interior. O sea, la mente está creando siempre las cosas que ocurren en nuestra vida de forma inconsciente. Entonces, si hay basura o no hay información en el subconsciente, ¿qué es lo que va a producir? Posiblemente nada que nos guste. No obstante, si hay mucha información, preferiblemente positiva, y siempre la estamos mejorando, eso va a estar creando hacia el exterior cosas que nos gusten. O sea, pongo la cuestión de la preferencia, cosas que nos pueden gustar o agradar y cosas que no nos van a agradar o nos van a gustar. Podemos llamarlo bueno o malo, pero prefiero decirlo que nos guste o que no nos guste. Otro ejemplo aquí, ideas claras.
No sirve de mucho que uno quiera tomar decisiones o que uno quiera declarar cierta cosa o que tome una acción masiva si uno no sabe lo que quiere en ningún sentido o no sabe qué es lo que quiere lograr. Una persona, digamos, que es soltera y quiere una pareja, es lógico que debería tomar nota y decir, pues yo quisiera una persona así, así, con estas características, ¿no? Y al mismo tiempo también ser consecuente y decir, bueno, yo quiero esto de esta persona y esa persona que puede sacar de mí, ¿sí? Porque yo a lo mejor exijo mucho de otra persona, pero yo qué aporto. Entonces también pensar, bueno, yo también quiero esto de mí. ¿Qué cosas quiero alcanzar de mí mismo? Empecemos por tres que sean objetivas, porque si pongo más de tres o pongo unas que son inalcanzables para mi mente, me voy a ver imposibilitado de poner manos a la obra para sacarlas. Necesito empezar con cosas que para mi ser parezcan coherentes y posibles. En consecuencia, ¿qué quisiera yo de esa pareja y qué quisiera yo aportarle a esa pareja? Otro ejemplo, una vivienda. ¿Dónde me gustaría vivir? Empezar por cosas que sean coherentes. ¿Qué tipo de vivienda quisiera tener? Empezar por cosas que sean coherentes. Si por alguna razón está un poquito más allá de esa coherencia, no se pierde nada con intentarlo. Igual se puede escribir no, y se puede tomar nota. La cuestión es que hay que considerar que debido a los bloqueos de la mente puede que tarde un poquito más. Bueno, pues si uno tiene paciencia, lo va haciendo. Una forma excelente de poder acelerar estos procesos es tener imágenes o imprimir imágenes o ponerlas en el fondo del WhatsApp, en el fondo del teléfono, en el fondo de la computadora, en un póster, etcétera, para que le recuerden al subconsciente constantemente, de forma inconsciente, qué es lo que quiere magnetizar, porque va creando con base en cosas que ves por función reticular de forma imperceptible, o sea, no estás pensando en eso, pero la mente está viendo esa imagen cada vez que enciende la computadora, cada vez que te sientas en el escritorio. Entonces empezar por decir qué es lo que quiero, dónde quisiera vivir, con la persona con la que quisiera vivir, por ejemplo, transporte, quisiera tener X bicicleta o X moto o X carro, cosas así, hacer el mismo ejercicio. Puedes empezar por cosas coherentes y plantearte cosas que a lo mejor son un poquito más complejas de imaginártelas. Si te lo imaginas, es posible que lo puedas hacer, pero si lo ves difícil, lo mejor que puedes hacer es utilizar imágenes para que le estés diciendo a la mente, es posible, porque es como que te acostumbras. Si te acostumbras, entonces ya no es tan imposible, porque lo estás viendo todos los días. Bien, entonces, ideas claras. Sin ideas claras, en realidad, es muy complicado que cualquier cosa se pueda ejecutar o se pueda hacer. No puedes decir, hey, yo quisiera cobrar más dinero si ni siquiera has aclarado cómo quieres conseguir ese dinero. Puedes conseguir mucho dinero robando, puedes conseguir ese dinero con narcotráfico, pero si lo quieres hacer de forma honesta, entonces planteate cuál sería la manera a través de la cual lo quieres hacer. Si lo quieres hacer trabajando muchas horas o trabajando pocas horas. Si quieres ganar una cantidad o otra cantidad. Si lo quieres hacer trabajando para otros o trabajando para ti. Pero aquí lo primero que uno se encuentra es que la propia mente dice, no, es que esto no se puede, no, es que esto. Entonces, por eso es mejor cuando uno lo hace en el papel y toma las notas, ¿sí? Revisa y evalúa todo, y entonces con base en eso se hacen las cosas mucho más coherentes. Y en el papel ya después puedes dibujar una flechita y decir, vale, pero ¿y esto cómo lo consigo? Porque esto no es tan fácil. Pero ya el hecho de pasa al paso uno, que es por lo menos pon la idea que tienes en la cabeza escrita. Lo segundo con la flechita es evalúa, ¿lo ves complicado o no? ¿Qué crees que necesitarías? Entonces dirías, bueno, yo a lo mejor para esto necesito $700. Ok, escribe, $700. Vale, paso 3, ¿cómo consigo esos $700? Uf, pues no sé. ¿Qué tal? Bueno, idea 1, tal cosa. Idea 2, tal cosa. Idea 3. Entonces se va produciendo un encadenamiento de cosas que hacen de algo imaginario algo plausible. En el momento que se hace plausible, quiere decir que hay muchas posibilidades de que se pueda hacer, porque ya lo ves realista. Aunque no lo hayas visto porque todavía no se ha materializado, el hecho es que es realista. Al ser realista, para la mente es más fácil magnetizarlo, hacer que pueda ser real. Mientras no sea realista, no tienes nada escrito. Luego puedes hacer un dibujo al respecto o hacer croquis, puedes imprimir imágenes, tener una galería de imágenes sobre eso, ideas, bocetos, todas esas cosas empiezan a ser que cuestiones que se quedaban solamente en la mente abstracta
empiezan a tomar forma, aunque sea de forma digital, aunque sea de forma gráfica, aunque sea de forma literaria, no importa. Esos son pasos que facilitan las cosas. El asunto es, si no tienes algo claro, es muy difícil que se pueda magnetizar. Y si de entrada dices, no, es que no es posible, pues lógico, no va a ser posible nunca. Pero si pasas de decir, no es posible, a decir, vale, por lo menos lo voy a escribir la idea, después la voy a dibujar, después voy a conseguir algunas imágenes, después, entonces todo ese proceso ayuda a definir las cosas, ¿sí? Y además uno sea conciso sin extenderse demasiado, facilita aún más porque de lo que se trata es de convencer a la mente subconsciente sobre las cosas. Es cuestión de convencerla. Otro aspecto tiene que ver con la emoción. A ver, dos, sí, que tiene que ver con la emoción y ese lo vamos a enlazar, luego lo enlazo con el último que es de la respiración. A ver, crece así. Ven, las emociones son un aspecto fundamental del ser, diría yo, que es la parte más poderosa del individuo. La cuestión es que no trabaja sola. Las emociones dependen de las creencias y dependen de las ideas. La creencia es la que está estructurada de forma más fuerte. La idea es la que primero viene a la mente, es la base de todo. Pero la emoción es la que influye para que las cosas se creen o no se creen, porque es la que más potencial energético tiene, la emoción. Entonces uno puede gestionar las emociones, no tanto tragándose las cosas, sino calmando la mente, analizando los pensamientos, aprovechando los flujos de energía y revisando la fuente de esas emociones. Por ejemplo, estás emocionado sobre una cosa o tienes unos sentimientos respecto de otra cosa, volvemos otra vez al asunto del bolígrafo o del lápiz y la hoja. Escribe la emoción. ¿Esta emoción de dónde viene? ¿Por qué me siento así, por ejemplo? Miedo. Te asusta determinada cosa. Oye, ¿esto por qué me da miedo? Escríbelo. Me dio miedo tal cosa. Ok. ¿Desde cuándo me da miedo esto? Escríbelo. Me ocurre desde esto. Ok. ¿Por qué creo yo que puedo estar teniendo este tipo de miedo? Escribir diferentes, bueno, la opción uno podría ser por esto, la opción 2 yo creo que podría ser por aquello, la opción 3 se me ocurre que viene por aquí. Uno no es consciente del proceso de sanidad interior y de sanación que se lleva a cabo y se empieza a perpetuar a medida que uno hace este tipo de ejercicios. En tanto no lo sacas, no lo escupes, no lo vomitas, sigue por dentro siendo real. Cuando lo escribes te das cuenta de que la siguiente vez que según una circunstancia distinta, hablando por ejemplo del miedo, encuentras que percibes esa situación del miedo de forma diferente porque una parte de ti analítica ya no está viendo el miedo como una emoción, sino está viendo el miedo como una creencia. Entonces ahora ya tienes al toro agarrándolo por los cuernos. No deja de ser fuerte el toro, no deja de ser peligroso, pero ya no es algo que va más allá de tus posibilidades o de tu control. Eso es un aspecto importante de lo que tiene que ver con las emociones. Eh, porque lo estás analizando, pero tratando de pasarlo escrito y también tiene que ver cuando tú estás meditando sobre ello. O sea, piensas, ¿por qué me siento de esta manera? ¿A qué viene este pensamiento negativo que tengo sobre esta persona? No entiendo por qué, a qué viene este tipo de emociones. Ahora, cuando uno entiende este tipo de emociones, también se suma otra cuestión y es cómo gestionas una emoción independientemente de que la hayas analizado. Por ejemplo, con la fisiología. Digamos que, hablando sobre el asunto del miedo, sabes que siempre que ocurre una situación te va a dar miedo. Ya la has analizado, vas a la raíz y aún así te sigue asustando. Puedes hacer que tu forma expresiva influya o sea determinante en ¿cómo se podría decir? Cómo reacciona respecto de ello. Un ejemplo, ya que las emociones son tan importantes, las emociones negativas magnetizan más de lo negativo, las positivas magnetizan más de lo positivo, cambiar la fisiología. Si estás sentado, ponerte de pie. Si estás curvado, sentarte bien. Si tienes la cara depresiva, sonreír, aunque no te guste. El hecho de tener una expresión física influye
en un estado mental o emocional. Entonces, simplemente cambia esa cara que tienes y ponte otra cara, levanta la barbilla, deja de corvar los hombros, sacude las manos, ¿sí? Si te hace falta, pega un salto y trata de hacerlo cuando venga un momento emocional que está a punto de frustrarte algo. Es ahí donde está la parte más trascendental, radical, excelente de todo esto, que puedes en un momento emocional, es decir, al principio no es tan sencillo hacerlo, pero llega un punto que con la práctica uno ya está como con el piloto automático. Y en ciertas circunstancias llega un momento en que cuando ya viene un tipo de emoción que va a tomar control de ti, sea de miedo, de rabia, de ira, de frustración, de impotencia, de enojo, de celos, de lo que sea, puedes a través de una expresión física romper con esa expresión o con esa reacción. Digamos un caso, vas con tu pareja y ves que tu pareja está mirando a otra persona. Puedes en ese momento sentirte molesto o simplemente darte una cachetada y decir, bueno, no pasa nada, si la otra persona no es fea, está bien, no hay ningún problema. Entonces seguimos con lo nuestro y luego a lo mejor le preguntas qué, le haces algún chiste y dice, no, no, es que es una persona que conocía. Ah, ok. Entonces evitaste un malentendido, generas un momento incómodo. Pero ¿dónde empezó todo? En la emoción. La emoción era la que iba a salir en ese momento, pero ¿cómo se bloqueó la emoción? Te diste una cachetada automáticamente. Entonces cambiaste la fisiología y obligaste al organismo en sí, al ser en sí, a salir de un estado y entrar en otro estado. Eso se puede hacer con miedos. Algo te va a dar miedo, pegas un salto, te sacudes y de repente ya como que quitaste la emoción o quitaste el drama o quitaste el momento eufórico en ese instante que reaccionaste de manera distinta. Y de ahí lo mismo cuando muchas personas que practican deportes extremos, actividades al aire libre, todo eso son maneras de canalizar todas esas energías y esas emociones para que mmm, potencien más cosas positivas en el ámbito cuántico. Otro también aspecto fundamental que tiene que ver con la expansión como personas, que se abran más posibilidades, que nuestra mente también se abra, que nuevas experiencias se brinden y que se magneticen más cosas que deseamos y la mente se desbloquee, es el crecer. Crecer puede ser, aprende una disciplina, crea nuevos hábitos, aprende, por ejemplo, una imagen arriba, informática, aprende algo sobre informática, abajo, baile, tipo una danza, el de arriba a la derecha, gastronomía, platos culinarios distintos, o métete en un curso de cocina, abajo, ajedrez, algún juego distinto, algo que desarrolle la mente, en el centro, pintura, un arte, a lo mejor era un arte que no practicabas, pero lo haces. A más empiezas a diversificar, la mente también crea nuevas conexiones neuronales, lo mismo con cualquier otro ámbito de la vida que uno quiera imaginar, incluso el sistema inmunológico se hace mucho más fuerte cuando comemos mucha más variedad de alimentos. ¿Por qué? Bueno, eso tiene su explicación biológica, tiene que ver directamente con el microbioma intestinal. Crea nuevos elementos distintos, todos completamente diferentes para diferentes secuencias y diferentes análisis. Entonces, de la misma manera, más nosotros aprendemos diversas cosas, la diversificación, aparte de abrirnos nuevas posibilidades, porque se puede abrir cosas que no te imaginabas, nuevas fuentes de ingresos, nuevas fuentes de relaciones sociales, puedes conseguir también una pareja diferente, conocer sitios distintos y nuevos. Es decir, se abre un abanico distinto y la mente también se desbloquea en muchos ámbitos por medio del crecimiento. Otra forma también es la lectura. Tratar de tener un hábito de lectura, leer libros, mirar documentales, conferencias, seminarios, hacer cursos, todas estas cosas siempre van a expandir la mente. Y cuando incluso varías de una sección a otra, aún así, aún más, mejoras las posibilidades de la mente en expandirse como si fuese un globo hacia otras secciones. Y bueno, por último, una manera también fundamental que tiene que ver con concentrar la energía, ¿sí? Y con magnetizar es el control de la respiración. Parece una bobada, pero la razón misma de por qué los hindú, los Vedanta, ya hacían esto, hablar del asunto del prana, es porque, aparte de muchas otras razones que existen, el punto fundamental es que ayuda a crear un autocontrol porque hay una relación directa
entre el sistema emocional y la respiración. El ritmo de la respiración, la intensidad de la respiración, o sea, la fuerza con la que respiras, cuánto inhalas, cuánto aguanta la respiración, cuánto lo sueltas y en qué momento lo haces, tiene que ver con la manera en la que las células se van a estar nutriendo, aparte del aspecto de la salud, ¿sí? Está el aspecto, o sea, sí, por un lado el aspecto de la salud, cómo se están nutriendo las células y te eleva el sistema inmune, pero aparte también te ayuda a tener un control sobre tus emociones. Y eso es fundamental porque las emociones son las que están produciendo una vibración que magnetiza cosas positivas o negativas. En consecuencia, una persona que sabe controlar su respiración es una persona que puede en casi cualquier momento controlar las situaciones cuánticas de su entorno que van a incidir y van a influir en cómo se dan las cosas en su vida. Un ejemplo, vas pasando por la calle y viene un tipo y roba a otra persona y tú estás caminando por ese lado, por el otro lado de la acera. Mientras ves eso, muy posiblemente tu corazón se acelera y va a toda velocidad. Te llega el miedo pensando a ver si me van a ver a mí, también me van a robar o me van a querer agredir porque los vi, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde el control emocional en ese momento y el corazón se acelera, va a toda velocidad. ¿Qué puede ocurrir? Que más bien, independientemente de lo que está ocurriendo, lo primero que haces es tomar aire y relajar de manera que no le produces ninguna comunicación al organismo y tampoco proyectas hacia el exterior una energía negativa. Entonces estás influyendo sobre el campo cuántico y estás creando una realidad. El solo hecho de que se controle el estado emocional empieza a influir en la realidad de lo que está alrededor. En consecuencia, unos instantes después te das cuenta que los tipos de la moto siguieron recto y no te vieron o te ignoraron. En cambio, si hubieses te hubieses dejado llevar por el sistema emocional, produces una irrigación, ya no desde el punto de vista químico, sino energético de magnetización, donde tu miedo, que es una creencia, que tienes miedo o que te pueden agredir, va a producir algo que va a hacer que esas personas influyan en tu realidad o se acerquen a ti. Entonces todo va a tener directamente que ver con la manera en la que uno se controla o cómo gestiona las emociones. ¿Ok? Bueno,